Hechos capítulo 14 y verso 18. Dice así la palabra del Señor. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien, hasta ahí. Señor, muchas gracias nuevamente por este momento que nos permite, Señor, reunirnos y participar, Señor, de este evento, esta bendición que tenemos hoy, Señor, su palabra, que hoy es el alimento, Señor, para nuestras almas. Gracias, Señor, por cada hermano que está acá con esa hambre de usted, esa hambre de su palabra que usted ha enviado a cada uno de nosotros, Señor, porque usted es el que da, Señor, esa hambre a aquellos que usted conoce, Señor. Gracias nuevamente. Bendice a los hermanos que no pudieron venir y a los que falten por añadirse, Señor, a tu pueblo. De igual manera, Señor, donde quiera que están, bendícelos, Señor, y guárdalos. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Todo eso siento. Así es que, hermano, el tema es como este. Es imposible que no hayan tribulaciones. ¿Cierto, hermanos? Es imposible que en la vida no haya dificultades, que en la vida no haya problemas, que en la vida no haya, hermanos, situaciones difíciles. Eso es imposible. ¿Cierto, hermanos? Pero hoy vamos a aprender esto conforme a lo que es la vida del reino de Dios, la vida espiritual, la vida, vamos a decir, la vida de un hijo de Dios también. No solamente en la vida secular hay problemas, sin duda, pero también en la Escritura nos enseña hoy que es imposible, hermanos, o es necesario que con muchas tribulaciones, ni siquiera con poquitas, y ni siquiera se puede decir que no hay tribulaciones. ¿Cierto, hermanos? Hay de aquellos que le anuncian a los que oyen la palabra del Señor con aquella idea de que te conviertas al Evangelio y todo te va a florecer. ¿Entiende? Hay de aquellos que les prometen a la multitud de bienestares, prosperidad, gozo y paz, y todo aquello que en sí el Evangelio no está ofreciendo. ¿Entienden, hermanos? Porque hay aquellos predicadores que predican ese gozo y esa prosperidad, todo eso es terrenal. ¿Entienden? Muchas veces te están prometiendo que al convertirte al Señor Jesús, tus problemas se van a terminar. Si tienes algún hijo drogadicto, ya se va a acabar ese problema. Si tienes algún esposo o una esposa que no es creyente, te dan muchas promesas falsas y te venden ese evangelio de que todo te va a ir bien cuando te conviertas al Señor Jesús. Y la Biblia enseña lo contrario, que cuando alguien verdaderamente se convierte de corazón al Señor, lo más probable es que le vaya mal. ¿Se entiende? Que su esposo, que no es cristiano, no le va a parecer mucho que usted vaya a la iglesia. Y si es su esposa te va a decir: ¿qué andas haciendo en la iglesia? Vámonos a otro lado, vámonos al parque, vámonos a divertirnos. Pero Jesús mismo dijo eso, que cuando alguien cree en Él, es más fácil que dentro de la misma casa donde alguien se convierte hay división. Estará el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra los hijos, la nuera contra la suegra, porque cuando usted ha creído de verdad en el Señor y quiere servirle y seguirle,
No creo que toda la familia decir aquí estamos. Yo quiero ir con usted. ¿Se entiende? Hasta el día de hoy usted mira a veces en las iglesias más mujeres que maridos. Y los hijos también se dan de pinta también, ¿no es cierto? Porque no es así de que, ay, yo creo y todo el mundo va a estar ahí. No, hermano, es algo que al contrario de lo que muchos predicadores venden o quieren vender, la Biblia nos enseña que es lo contrario. Que Dios no te está prometiendo que porque tú creas ya la vida es color de rosa, no tienes que pagar los biles de la renta o que no hay que pagar nada. No, eso sigue siendo lo mismo. Y dificultades y problemas siempre hay en lo secular. ¿Entiendes? Eso es por causa del pecado que hay en la humanidad, que los problemas siempre van a seguir y eso va a cambiar hasta cuando Jesús venga y haga un nuevo cielo, una nueva tierra y quite toda la maldad y la perversión con la que hoy hay. Por eso cuando leímos ahí en el estudio del Apocalipsis que será quitado todo ese mal que hoy hay a través de la negociación, el comercio. Cuando leímos que el mar desaparecerá, simbolizando ese mar de maldad, del pecado, que pues viene de todo este mundo de tanto comercio, ¿entiendes? De que uno transea a otro, yo te compro algo y lo vendo más barato, y bueno, aquel día cuando el Señor cambie esto no va a haber más negociación y que yo me voy a comprar mi carro del año y voy a traer uno mejor que el tuyo, se acabó. Aquel tiempo se va a quitar todo eso. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy, hermanos? Que es muy necesario que a través de muchas tribulaciones se entre al reino de Dios. Qué bueno que vamos a aprender esto porque nos va a hacer cristianos más fuertes, más sólidos y tranquilos, entendidos de que cuando pasemos circunstancias no tenemos por qué asustarnos. Muy bien. ¿Qué vemos aquí en la Escritura? El apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Listra. Precisamente había estado predicando en Iconio, Antioquía. Versos anteriores él había estado ahí predicando. Y dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la predicación de Pablo. Pero había mucho judío ahí. Muchísimo judío. Y cuando oyeron la palabra de Dios, muchos de ellos despreciaron la palabra del Señor. Pero muchos gentiles creyeron ahí. Muchísimos gentiles. Entonces Pablo se fue de esa ciudad porque precisamente ya le querían echar mano para azotarlo, para quererlo matar, para querer parar la palabra del Señor. Y cuando él está en Listra también vemos ahí que los nativos de esa ciudad lo quieren adorar como dioses. ¿Se entiende, hermanos? Que está Pablo tratando de huir de una persecución que ya está pasando. Y qué bonito ahora vemos esto, ¿no? Que el que era un perseguidor de la iglesia, Pablo, el perseguidor de la iglesia, ahora es perseguido. ¿Por qué hablo esto de contexto? Porque Pablo nos está diciendo en la escritura que agarramos para hablar de que es imposible que no haya, hermano, tribulaciones. Pablo dice, hermano, es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y él mismo lo está experimentando, lo está viviendo. Amén. En contexto, no solamente él, ya para este tiempo, Pablo ya es el ministro para los gentiles. Pero más antes él era el perseguidor de la iglesia. Él estuvo a los pies de Esteban cuando lo mataron. Estuvo consciente, estuvo mirando, traía cartas de los sacerdotes, de las autoridades religiosas para perseguir a la iglesia. A las ciudades aún fuera de Jerusalén, dice que arrestaba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. No tenía compasión. Para este tiempo ya habían matado también a Jacobo a espada. El rey Herodes lo mató, queriendo congraciarse con el pueblo judío. Queriendo caer bien a la nación judía, mata a Jacobo a espada. La iglesia es esparcida por toda las ciudades alrededor, Samaria y todos los lugares que ya están fuera de Jerusalén porque viene la persecución. ¿Qué hay entonces en ese tiempo? Una grande persecución, hay hambres, hay despojos de las posesiones de los creyentes y están pasando una temporada de muchas
situaciones difíciles. Y vamos que Pablo entra también en esa parte. Él empieza a predicar el Evangelio del Señor y también le toca ahora sufrir lo que es, hermano, participar del reino de Dios, anunciar el Evangelio. Antes era el perseguidor, ahora es el perseguido. Y podríamos preguntarnos nosotros hoy, ¿somos de los que persiguen o somos perseguidos? ¿De cuáles somos? ¿Sí? Muy bien, entonces vemos aquí al apóstol Pablo que dice que vinieron estos judíos, en el verso 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, era la ciudad donde antes había estado predicando, y de Iconio, y dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo tiraron para afuera, lo arrastraron pensando que estaba muerto. Pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe, a otra ciudad. ¿Qué vemos aquí entonces, hermanos? Que este que era antes perseguidor ahora es perseguido, ¿cierto, hermanos? Y ojalá que nosotros ya hemos pasado esa etapa que antes criticábamos, mirábamos a los demás como que estaban mal, pero que ahora nosotros seamos los que estamos padeciendo también por causa del Señor. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué hay estas tribulaciones? ¿Por qué hay estas dificultades? ¿Por qué hay tantas situaciones adversas como cristiano? ¿Por qué tiene que padecer el cristiano? Si supuestamente hace lo bueno, ¿cierto, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque se trata del reino de Dios. Se trata, hermano, el anuncio del Evangelio es para vida eterna, es para una esperanza viva. No es para anunciar cualquier otra cosa, se está anunciando para algo muy, muy maravilloso, muy grandioso. Es para vida eterna lo que se está anunciando en el Evangelio. Por eso es que hay muchas tribulaciones, hay muchas dificultades para entrar al reino de Dios. Hay perdón de pecados, imagínense lo que se está trayendo a través del anuncio del Evangelio. Hay una libertad gloriosa, una libertad de que si estamos en el pecado, podemos vivir sin condenación, podemos vivir sin seguir practicando el pecado. Por eso hay una gran persecución y también, hermano, tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Así es que se trata, hermanos, de no estar más en condenación, sino de estar en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando usted padezca alguna situación adversa, no es por nada fácil, ni por nada que no valga la pena, sino por algo que es demasiado que el Señor ha hecho por nosotros, por lo cual, hermanos, aquellos que quieran padecer por causa del Señor y recibir este regalo de vida eterna, deberán estar dispuestos a padecer por causa del Señor. Amén, hermanos. ¿Y qué más, hermanos? Es porque no se trata de jugar a la iglesia. ¿Se entiende? Si alguien, hermanos, no quiere padecer verdaderamente como un cristiano, no va a tomar las cosas en serio. Va a ser del común, va a ser de los mismos, del montón, pero la persecución a él no le va a alcanzar, no le va a llegar. Ni va a venir diciendo, oh, a mí el mundo me está acechando el pecado, hermano, yo estoy contendiendo con el pecado. Diariamente, hermano, estoy buscando al Señor en santidad, oro, leo la Biblia, ayuno, en fin, hermano, estoy combatiendo los deseos pecaminosos de mi carne. No, si no es un cristiano que ha visto una vida de eternidad en el Evangelio, lo que ha visto es algo diferente, está queriendo como jugar de iglesia. Yo tengo mi religión, yo tengo a mi Diosito, y ese Diosito que yo tengo me complace con todo lo que yo quiero. Es un Diosito que ama a todos, que al final de cuentas todo el mundo va a ser salvo porque tenemos nuestra religión cada quien, pero al final todos vamos con Dios. No, no se trata de ese juego. Se trata de algo real, de algo serio, de algo muy, muy firme, que un cristiano verdadero entendido, que al creer en el Evangelio
no es un chiste, no es un juego. ¿Se entiende, hermanos? Así es que, hermano, no se trata de jugar a la iglesia, sino de entender que es parte del proceso. El estar pasando por tribulaciones es parte del proceso de un creyente. ¿Cuánto decimos amén? Es parte de un proceso que Dios ha comenzado en nuestra vida para, hermanos, para procesarnos a la purificación, a la perfección, por medio de muchas pruebas y tribulaciones. Esto es lo que sucede. A través de las pruebas y tribulaciones es el proceso de nuestra santificación y de nuestra perfección. Es necesario. No crea que así como el Señor nos recibió, así como comenzamos creyentes, no crea que así se va a terminar el Señor de decir, bueno, ya estás listo para entrar al reino de Dios. Mientras estemos en esta vida y el Señor no ha venido por nosotros, estamos todavía en una etapa de transformación, de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, de poder, hermano, ejercer el servicio a Dios de una manera más adecuada, correctamente, apropiadamente, cada vez mejor. ¿Y cómo lo hace el Señor para que crezcamos y entendamos, obedezcamos, pasemos, hermano, a una mejor forma de vida como cristiano? A través de muchas pruebas y dificultades. ¿Cierto, hermanos? Por eso, hermanos, cuando pasamos las pruebas y dificultades, es para darnos cuenta que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Las tribulaciones son necesarias para nuestra perfección. ¿Cuántos se recuerdan cuando llegó al Señor cómo venía, hermanos? ¿Y han pasado tribulaciones ustedes? ¿Para qué ha sido? Para perfeccionarnos. Es necesario que las personas sean probadas, limpiadas, purificadas y perfeccionadas mediante el sufrimiento. Podemos ver muchas historias bíblicas. Cómo el Señor trató con ciertos hombres, cierta nación, y los recibe y están de una manera de, sin duda, pues, como el alfarero cuando comienza a hacer algo, no está terminado y tiene todo un proceso para poder terminar una obra. Podemos verlo en el pueblo de Israel, cómo el Señor lo trata por el desierto. Podemos ver en ciertos personajes que Dios, hermano, nos da a entender que necesitamos ser moldeados por el Señor. Y así es que las tribulaciones y pruebas nos van a llevar a que entendamos que estamos dentro del plan de Dios, comprendiendo la voluntad de Dios. Y todo esto, hermano, no es para traer un desánimo o tristeza. El que entendamos hoy y comprendamos que estamos dispuestos a padecer, a pasar de situaciones difíciles en nuestra vida, no es en ningún momento, hermano, para desanimarnos. ¿Se entiende? Sino es todo lo contrario, estar sabidos, estar avisados de que a través de eso incluso vamos a salir a una condición mejor, para servir al Señor mejor, para dar un mejor testimonio, para dar un mejor estilo de vida de cristiano. ¿Se entiende, hermanos? ¿Acaso eso no es mejor? ¿Acaso Dios no sabe hacer las cosas bien? Si nos hubiera dejado de como recién nos convertimos y nuestro testimonio estaba por muy bajo en aquel tiempo, ¿usted cree que hubiera sido bueno que nos hubiera dejado así? ¿Verdad que no? Pero a través del tiempo y lo que ha hecho el Señor, ha ido mejorando nuestro estilo de vida. Así es que qué bueno que hay tribulaciones y pruebas. Y eso que Pablo está experimentando y le está diciendo a los hermanos, va y les abre y le confirma sus corazones. Le dice, hermanos, no se desanimen con lo que están viendo. Imagínense, vienen y lo apedrean a Pablo. Lo dejan, bueno, según ellos lo dejaron muerto. Apedreado pensando que estaba muerto. Lo sacaron arrastrando después de que la multitud se agravió hacia él. Lo apedrearon y piensan que está muerto. Y Pablo se levanta y no se levanta triste,
no se levanta desanimado, no se levanta diciendo, hermanos, no hay que anunciar el Evangelio porque miren, este es nuestro pago por anunciar el Evangelio. ¿Se entiende? No, al contrario, va y les dice, hermanos, es necesario. Lo que ustedes acaban de ver, bueno, no se asusten, porque esto es muy necesario, que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En otra ocasión el apóstol Pablo lo iban a matar y lo sacan descolgado por una ventana, por una canasta, ¿se recuerdan? Y no estaba corriendo porque fuera cobarde o tuviera miedo. No, simplemente porque tenía que seguir anunciando el Evangelio. Cuando él apela para ser juzgado por el César a Roma, él no va huyendo porque tenía miedo a los hermanos judíos. Él incluso hubiera quedado libre de ese juicio si hubiera apelado a los judíos, porque no tenían evidencia contra él para condenarlo. Sin embargo, el Señor le había dicho, Pablo, vas a ir a Roma. Él sabía dónde iba a ir y la encomienda, y él va valientemente sabiendo que allá iba a terminar sus días. Y dijo, no, apelo al César. En otra ocasión, un hombre que es llamado Gabo le profetiza y dice, de quien es este cinto, dice, va a padecer en Jerusalén. Lo amarrarán y lo atarán y lo golpearán. ¿Se recuerdan? Y todo el mundo llorando, abrazando a Pablo. Pablo, Pablo, ten cuidado de ti, no te vayas a ir allá a entregar. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cualquiera de nosotros también diría, sí, no quiero ir porque me van a golpear allá, me están esperando. Y Pablo se levanta y dice, ¿qué estáis haciendo? Queriéndome contristar el corazón. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso no sabéis que estoy dispuesto a ir a Jerusalén y hasta morir por causa del Evangelio, por causa del Señor? ¿Qué vemos ahí, hermano? Un hombre que está sabido de que las tribulaciones son necesarias y que no está corriendo en una dirección opuesta, sino que está corriendo hacia el frente, al llamamiento. ¿Se entiende? Muchos de ustedes o yo, muchas veces nos hemos acobardado en el momento de estar frente a la situación, a la adversidad, al problema, a aquello que nos está agobiando en ese momento y decimos, pero ¿dónde está Dios si yo soy cristiano? ¿Dónde está mi Dios? Pablo estuvo en la cárcel con el cepo puesto, golpeado, a medianoche y atribulado, seguramente sin comer, y lo que se pone a hacer es cantar himnos. ¿Se recuerdan? Y nosotros, ¿qué hacemos de frente a la tribulación? Ya no puedo. Ojalá el Señor mande un ángel y me ayude porque ya estoy aquí muriéndome. Y nuestra tribulación no es tan grande. ¿No es cierto? Nuestra tribulación a veces es que no hay dinero. Y el Señor dijo que me iba a proveer para todo. Y yo no tengo suficiente dinero. Hay gente que piensa así. No, de verdad. Y estoy hablando de buenos hermanos porque han leído promesas en la Biblia. De buenos hermanos que están acá y dicen, ¿cuándo va a llegar mi prosperidad? ¿Cuándo? Si yo estoy siendo fiel a Dios. Y puede ser que sea cierto lo que están diciendo, pero aún así tiene que esperar porque no es su tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo que Dios quiera. Porque Dios sabe por qué nos da y por qué no nos da. Y hasta cuánto nos da y hasta cuánto no nos da. ¿Se entiende? Si ahorita la hermana Cristina le diera al Señor un montón de dinero, dígame si estaría... Tal vez ni estaría aquí, tal vez digo yo. Se hubiera agarrado un boleto de avión y se fuera junto con el hermano al Salvador, tal vez. Por tanto dinero, si yo quiero viajar y conocer el mundo, irme allá con otros hermanos, allá con más dinero, aquí hay un montón de pobres acá en esta iglesia. No lo sé, solamente es una idea. No, tal vez su corazón sea muy sano. Y lo primero que empiezas a ver, hermano, ¿quién es el más pobre aquí? Aquí traigo una cantidad, repártanselo entre ustedes. No lo sé. Pero depende de eso, solo Dios lo conoce, ¿cierto? Y ahí donde dice, pues Dios, si le quiere dar a alguien, le puede dar. Pero si quiere que sea pobre hasta el final de sus días, también Dios es el que decide. Pero no podemos desesperarnos en un momento, Señor, respóndeme, yo quiero más, yo quiero que tener una es. No, hermanos, tenemos que estar pacientes en la aflicción. Tenemos que estar sabidos que si incluso es por la economía, sin duda algún día va a haber más, pero ¿qué va a pasar cuando haya más? Mire, gente que cuando le vino más economía,
hasta no vienen a la iglesia. Y en vez de ayudarle, le afectó. Me acuerdo cuando era yo pobrecito, no faltaba una reunión esperando a ver cuándo me venía mi prosperidad. Pero una vez que me llegó la prosperidad, ya solo vengo los domingos. O vengo los jueves, porque los domingos me la paso más bien por allá paseando. No lo sé. Hay gente que sí le ha pasado. Está en la iglesia cuando hay una gran aflicción, ya no aguanto mi dolor. Está como aquella mujer en el altar llorando y dame hijos si no me muero. Y cuando ya dio a luz su hijo, se olvidó. ¿Se entiende? Hay gente que solamente viene y es formal en la iglesia y está ahí llorando y gimiendo y pide oración. Hermano, por favor, pidan a Dios por mí. Yo sé que le voy a ser fiel al Señor, pero cuando pasó el milagro, desapareció. Solo querían milagro. Y yo creo que esa no es una vida de un cristiano firme. Son vidas de un cristiano como aquellos que demandan señal, Señor, mi milagro, yo quiero milagro, Señor, y si no, no creo en ti. No, aquel que está dispuesto, hermanos, a pasar la tribulación, la prueba, la situación adversa, y en ese momento se mantiene sólido y firme, ese es un verdadero cristiano. Por eso la palabra del Señor nos dice, hermano, que cuando seamos amonestados por el Señor, que no nos irritemos. Hijo mío, dice, no despreciéis la amonestación de tu Padre. No nos sintamos mal, cuando de parte del Señor están viniendo situaciones adversas. No nos sintamos incómodos. Seguimos siendo hijos de Dios. Y tal vez hasta más cercanos al Señor en ese día. Porque yo me acuerdo de mis tribulaciones, como decía David, que mis lágrimas eran mi pan de día y de noche. Y yo decía, Señor, te amo y te adoro y quebrántame, pero aquí estoy contigo, Señor. Pero ya cuando me vino la alegría, como que ya no hay mucha lágrima, como que ya el pan ya no es cualquier pan, ya pongo pan integral en mi mesa, digo, ahora sí hay buen pan. ¿Se entiende? Porque cuando nos viene la dificultad y hay quebrantamiento y oro, entonces uno está pero bien fiel a Dios, ¿cierto? Cuando está en la enfermedad, Señor, te prometo que si me libras de esto, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Pero pasó el dolor de cabeza y la calentura que tenía, la gripa. Ya, qué bueno, ya estoy bien. Ahora sí. Señor, ahí llego luego que tenga un tiempo, porque ahorita estoy ocupado por acá en lo mío. Pero no, hermano, el verdadero cristiano tiene en su mente que cuando pasa una tribulación, está diciendo, el Señor me hizo pasar por esto. Porque sin duda me está quitando algo de mi corazón, algo que por ahí miró mal. ¿Se entiende? Por ahí algún ego que se quería levantar, yo no sé qué puedo hacer. O el Señor me miró que con el dinero que ya está yo obteniendo, ya hasta ni le saludaba al hermano, a la hermana. Antes cuando era más pobre le invitaba yo a un taco, le invitaba yo a comer tacos por ahí en la calle. Pero ahora que me ha ido muy bien, ya ni los miro. Porque yo ya dejé los tacos en la calle y me voy a un restaurante. Puede pasar eso, no es que esté pasando, pero en gente pasa. A veces no sabemos quién somos hasta cuando hay dinero, ¿cierto? Pero el verdadero que es real, que es original, puede estar en lo poco y puede estar en lo mucho y sigue siendo el mismo. No cambia su corazón, sigue siendo genuino, sigue siendo recto, sigue siendo puro, sigue dando ese mismo amor que daba antes. Lo puede dar después, no importa que tenga abundancia, no importa que tenga muchas cosas de este mundo. ¿Se entiende, hermanos? Así que debemos aprender, hermanos, que pasar por las pruebas no solamente no las podemos evitar, pero tampoco tenemos que correr de ellas. ¿Se entiende, hermanos? Porque muchas veces, tal vez hay cristianos que no han entendido este enfoque y se acobardan en la prueba. Por eso el apóstol Pedro escribió en su carta y dice, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, ¿verdad? Como si cosa extraña os aconteciese, o sea, como si no hubiera un anuncio ya. Como si esto ya no fuera advertido por el Señor. El Señor Jesús mismo dijo, de la copa que yo beberé, vosotros también beberéis. Pero el sentaros a mi derecha o a la izquierda, eso sí yo no se los puedo responder ahorita ni solucionar, porque estaban pensando, cuando reine Jesús aquí en la tierra, yo quiero ser poderoso, uno acá y otro acá. Y Jesús, ¿cómo le va a responder eso? Y dijo, no, dice, eso solamente está en la potestad de mi Padre. Porque
¿Cómo le va a responder esa pregunta a aquellos que están aquí interesados en lo carnal, en lo terrenal? Por eso muchos que estamos pidiendo, Señor, dame, y Dios no responde. ¿Entiende? Pero sin embargo, así como Él pasó esa copa, es necesario que también nosotros pasemos y bebamos esa copa. Él mismo dijo, si esto le han hecho al tronco, ¿qué no le van a hacer a las pobres ramas? No podemos escaparnos de esto. ¿Qué tenemos que hacer entonces si no podemos escaparnos? Pues serenamente afrontar esa situación. Con la ayuda del Señor. El Señor es mi pastor, el Señor es mi ayudador. No temeré porque el Señor está conmigo en medio de mi aflicción. Aunque acampe alrededor de mí, hermanos, dijo el David, ¿verdad? Un ejército. Mi corazón no temerá, mi corazón estará confiado. Caerán a tu lado, ¿cuántos? 10,000, y a tu lado otros, ¿cuántos? 1,000, mas a ti no llegará. ¿Cierto? Porque estamos con la ayuda del Señor, no estamos solos. Pero no hay que acobardarse, no hay que ser cobardes, porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Hay que afrontar el problema, hay que afrontar la adversidad. Y sabes, cada vez que afrontas la adversidad, creces. Cada vez que afrontas la siguiente prueba, creces. Y lo que está haciendo el Señor es que cada vez nos capacita, nos hace más fuertes, nos hace más íntegros, nos hace más fieles, nos hace mejor adoradores. Y una iglesia más santa cada día, más pura. ¿No decimos amén? Amén. En lo secular, por ejemplo, podemos ver, hermano, que las situaciones que la vida nos presenta, en lo secular, por ejemplo, cada persona, cada humano, según cómo va desarrollando, se va creciendo, empieza a afrontar la presión de la vida. ¿Cierto, hermanos? La vida trae mucha presión. Desde ya que empiezan a salir una etapa de niños, tal vez de muy niños, no hay tanta presión, ¿cierto? Cuando te hayas cargado por mamá, está la pacha, está todo ahí cerquita. Pero sales de una etapa donde ya los niños pareciera que ya empiezan también a sufrir la presión de este mundo. Por ejemplo, estos niños de escuela, 12, 13, 15 años, ya sienten la presión, ¿cierto? El maestro allá con la presión, el papá y la mamá acá en la casa, la tarea. Más aparte de las tareas de la casa, ok, mijo, usted ya puede hacer algo, va a hacer algo. ¿Se entiende? Y la vida secular nos trae un sinnúmero de presión. Más presión y más presión y más presión. Yo he llegado a momentos en que me he sentido afligido por la presión de la vida. Siempre he vivido bajo ese estatus de presión. Y no sé, por momentos me he acobardado. No soy el mejor guerrero para pelear contra la vida. Y por momentos me he acobardado, me he sentido como en Elías, así, Señor, ya quítame la vida. No soy mejor que mis padres, no soy mejor que los demás hermanos o obreros del Señor, pero es un desánimo que viene a mi vida, ¿no? Eso es normal del ser humano. Pero que he experimentado que no es bueno correr a la aflicción y correr a la dificultad, no es bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando corres a la aflicción que te está acechando, lo que está haciendo es que esa aflicción te está haciendo débil. Te está doblegando, te está haciendo más sensible. Y al rato eres más sensible, al rato ya no puedes con nada. Ya no puedo, ya me quiero. Y mucha gente ha caído en que no puede luchar contra las afrentas de la vida. De por ahí algunos se hacen drogadictos, de por ahí algunos se divorcian, de por ahí alguno entra en cualquier situación para querer huir de la presión de la vida. ¿Y qué ha hecho? Los ha ido debilitando, y aquello que no era tan fuerte en un principio se le hizo gigante y muy fuerte al final. Pero observa lo contrario, cuando usted afrenta esa situación y adversidad y la vence, al rato lo que usted pensó que era muy fuerte resultó siendo bien pequeño y débil. Y ahora usted se siente más fuerte y dice, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el que sigue? Y se prepara para el que sigue. Y viene otra afrenta y va con la misma actitud, y al rato pasa esa situación y dice, sigamos adelante porque todo está bien. Y lo he vivido y lo he experimentado. Y recientemente le decía
Le decía a mi hijo, ¿sabes? Le digo, cada vez te voy a decir algo más para que te animes, le digo. Tú vas a tener más y más cada día presión en tu vida. Como dije hace un momento de esta enseñanza, no crea que el que le avise yo que van a pasar tribulaciones, usted y yo, es para un desánimo. Es todo lo contrario, es para beneficio. Le digo a mi hijo Mario, la vida te va a presentar cada vez más y más y más presión. Más y más presión. Porque entre más vas creciendo, la presión te va a tratar de sacar lo mejor de ti, la mejor versión de ti. Si no fuera, por ejemplo, por la presión que hay en la vida, muchos de nosotros no hubiéramos sacado ese potencial que ha estado dentro de nosotros ahí, sin que nosotros lo supiéramos. Por ejemplo, un joven aquí antes de casarse, seguramente le tenía miedo al matrimonio, ¿cierto, hermano Honorio? Que si usted quiere casar, ¿quién va a mantenerme si no estaba enseñado a trabajar? Y le tenía miedo a esa afrenta. Pero una vez que se casó y vio que las cosas sí se podían, dijo, ¿qué importa? Sí puedo. ¿Cierto? Mientras se sentía tal vez fuerte y sin Cristo puedo mantener hasta 2, no solamente una mujer. Digo sin Cristo, antes de Cristo. ¿Se entiende? Pero eso lo experimentó en cuanto él hizo esa afrenta. Hasta el día de hoy muchos jóvenes no se quieren casar porque tienen miedo a esa afrenta, ¿cierto? Y prefieren estarse solitos porque no quieren afrentar. Luego viene el ser papá, bueno, conjunto, viene todo ahí. Y nunca había sido papá. Y para poder vencer eso tienes que afrontar las responsabilidades que conlleva ser papá. ¿Cierto? Las mujeres se casan y no saben tal vez mucho cómo guisar, planchar, etcétera. Y dicen, no, pero ¿y ahora? Pero se afrentan a eso y al rato son las mejores esposas del mundo, las mejores mamás del mundo, cuidando a sus niños. ¿Se entiende? Pero hay quienes quieren correr a esa responsabilidad, se afrentan, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando no afrentan a eso? Lamentablemente hay circunstancias que son de pérdida. Por eso, esto no es para desanimarte, sino para darte cuenta cómo en el proceso cada vez vas a ir mejorando y mejorando. ¿Se entiende? Por ejemplo, un esposo, un papá, está joven pero lleno de entusiasmo, afrenta la vida y dice, ¿cómo que no voy a poder? Le voy a dar a mi esposa y a mis hijos lo mejor. Va a tener en dónde vivir, va a tener mis hijos una casita, va a tener en dónde correr, va a tener, es más, hasta le voy a comprar un carro a mi mujer, a mi esposa. Y ve, ¿y de dónde sacó valor? Porque está afrentándose a la vida, está afrentándose a la circunstancia, ¿cierto? Pero si le corre a eso, ¿qué es lo que va a tener? No, pues no tiene nada, al rato anda por ahí mandando a la esposa a trabajar y por ahí consiguiendo dinero para la renta. Porque no se pone dispuesto a pelear y afrontar las circunstancias. Es imposible querer huir o no querer afrontar las circunstancias que se nos presentan en la vida. Dime, después de que te casas, ¿puedes negar que estás casado? Y decir, no, pues yo no sé dónde va a caer la comida. O tienes que ir a trabajar como esposo. O puedes negar que va a venir un hijo porque la esposa quedó embarazada. ¿Puedes negarlo? No, no puedes negarlo. Tienes que afrontarte a todas las circunstancias que vienen en la vida. Y le digo a mi hijo, ¿sabes que cada día tengo más presión en mi vida? Dice, yo pensé que a esa edad a ustedes se le estaban acabando las presiones. Dice, yo hasta pensé que un día tal vez casándome se me va a acabar todas las presiones. Digo, no, es un cuento chino que cuando te casas te acaban los problemas. Pregúntale por ahí a los que están mal casados, a ver que no tienen problemas. Los que están bien casados por ahí más o menos se la pasan bien de vez en cuando, pero problemas siempre hay. Me encontré un viejito esta semana pasada que le empecé a limpiar su piscina y ya llegué a ese trato y digo, ¿va a querer el mantenimiento mensual? ¿Cuánto me cobras tanto? Déjale, pregunto a mi esposa porque tengo 57 años de casado y siempre voy a consultarle a ella también, si no hay problemas. ¿Ves? Esas son circunstancias de la vida. Quiere enfrentarse problemas, no le comunique nada a su esposo o a su esposa y al rato hay más problemas. Entonces, hermano, las cosas de la vida secular nos enseñan que hay que afrontar las circunstancias. No quieres afrontar las circunstancias, no vas a estudiar, no vas a sacar una carrera, no vas a ser mejor. Pero si tú afrentas las circunstancias, lo que va a sacar las circunstancias de ti, esa presión, es una mejor personalidad.
Va a sacar lo mejor de ti, la mejor imagen de ti. ¿Entiendes? La mejor apariencia de ti, la mejor versión de ti. Deja que la vida te presione y vas a ver dentro de, no sé, 5 o 10 años esa versión que tienes hoy mejorada en el futuro. Porque estás dispuesto, dispuesta a afrontar las circunstancias, y la presión de la vida no es para destruirnos tampoco. La presión de la vida misma nos está diciendo que es para mejorar. ¿Por qué no alcanza el dinero? ¿Por qué esta presión que yo tengo? Pues por ahí sácale cuentas, ¿qué está pasando? Tienes que explorar. O hay demasiada salida de dinero, o lo que yo trabajo no es suficiente. De por ahí tengo que ser más inteligente para hacer otro trabajo, o emprender otro trabajo, o buscar otro trabajo, no lo sé. Pero tengo que hacer algo a que esa circunstancia a mí no me deje de esa forma, sino que me haga mejorar mi estilo de vida, mi personalidad, mi forma de ser, mi forma de vivir. Pero hay quienes se conforman, no, yo ya me conformo, me pagan el 15, el mínimo, y con eso llego mis 8 horas y de ahí me voy a la casa a dormir. Pero no estás sacando la mejor versión de ti. No, ¿para qué voy a estudiar? De todos modos, la vida pasa y todo el mundo, aunque tenga o no tenga títulos, todo el mundo vive. Hay gente que tenemos conformismo, ¿cierto? Y en la vida cristiana pasa lo mismo. Hay cristianos que huyen de las adversidades. ¿Se entiende? Empezaron a la iglesia contentos, pero es que me dijeron aquí toda que el Señor Jesús me iba a traer maravillas a mi vida. Y yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Yo tenía mis amiguitos, me la disfrutaba bien los fines de semana. Pero ahora que soy cristiano, no, hombre, tengo un montón de problemas. Yo pensé que se me iban a acabar los problemas. ¿Entiende? Y luego se desanima. Pues es que para eso has venido, para que afrentes adversidades como cristiano. Porque el Señor quiere sacar de ti y de mí la mejor versión. Mira el principio. Para sacar una mejor versión de ti y de mí, el Señor nos dejó el ejemplo. No solamente en Jesús, que es el sumo ejemplo. ¿Dónde fue Él? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hicieron de Él? Llegó hasta una cruz, hermano, para sacar lo mejor de Él, para darnos vida eterna. Llevó el sufrimiento, fue humillado. Pero vemos el ejemplo a seguir después los apóstoles. En principio ellos no lo entendían, pensaban que iba a ser pura maravilla seguir al Señor Jesús y dame a mí también mi pedazo de tierra, Señor, y que yo quiero un puesto ahí en el trono donde vas a gobernar. No lo entendieron, pero al final lo entendieron. Vemos a todos como mártires morir, unos freídos en aceite, otros partidos por la mitad con la espada, otros apedreados, otros encarcelados como Juan, discípulo amado, en la isla de Patmos como un vil asesino. Claro, lo que querían era matar la palabra del Señor. De seguro murió casi semidesnudo porque la única ropa que llevaba ahí, jamás tenían un cambio, era la que llevaba puesta. Y si vivían ahí 5 o 10 años antes de morirse, era lo único que tenían. ¿Pero qué sacó el Señor de ellos? Sacó su mejor versión. Los mártires de Jesús. Usted que yo quiere que el Señor saque una mejor vida de nosotros, un mejor estilo de cristiano. Deje que el Señor le permita esas afrentas como cristiano. Deje que el Señor lo discipline. Deje que el Señor le deje pasar o le mande esas adversidades. Porque después de eso, usted sin duda va a reflejar más lo que el Señor quiere que refleje en esta vida. Dijo el apóstol Pablo, ninguno se avergüence por padecer como cristiano, sino de gloria a Dios por eso. Ninguno se siente intimidado, ninguno se sienta menospreciado ni triste, sino que glorifique a Dios por padecer alguna circunstancia como un cristiano. Que se avergüencen los que padecen en persecución de la justicia por ladrón, asesino, adúlteros, fornicario y todo eso. Que ellos se avergüencen. Pero usted y yo, cuando pasamos estas cosas, démosles gracias al Señor porque está mejorando nuestra vida, mi personalidad, arrancando de mi ego, quitando de mí, sin duda, hermano, cosas que a Dios no le parecen bien. Y la presión que Dios me pone
no es para mal, sino para ayudarme, para cambiarme, para transformarme, para limpiarme y purificarme cada día más. Veamos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. El verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y si alguno de vosotros tiene falta, verso 4, más tenga la paciencia, me brinqué hasta al 4, era 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo? Que huyamos cuando estemos en diversas pruebas, que digamos, Señor, ya no quiero seguir porque yo no soy mejor que mis antepasados, que fueron cristianos fieles, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué hicieron ellos en el momento de la prueba? El Señor le dice a Abraham, dame tu hijo, tu único hijo, al que tú amas. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, no, Señor, yo no quiero ser creyente. ¿Qué hicieron los demás hombres de Dios? Y dijo el apóstol Pablo, vosotros no habéis padecido aún hasta la muerte. Mi tribulación, tu tribulación no ha sido hasta la muerte todavía. Ha sido muy sencillo, de seguro. Pero tenemos que entender este principio. Que cuando venga la prueba no debemos correr, no debemos sentirnos menos, ni abandonados por Dios, ni mucho menos. Sino que debemos sentirnos, hermanos, felices. Felices que estás participando de esa hambre. Dijo el apóstol Pablo, he estado en cualquier circunstancia, he pasado hambre. Pero no estaba diciendo, yo quise como pobre, pero enriqueciendo a otros. No es, ay, pobrecito de mí. No estaba diciendo, ay, yo lloro porque los hermanos ni para la comida me han dado, ni para mi calzado que vengo caminando desde donde hasta acá, ¿cierto? Caminar en aquel tiempo probablemente, ¿no? Cosa que los predicadores hacen alarde de que tienen mucho dinero, tienen aviones particulares, carros de lujo, y dice, Pablo no sabía ministrar en su ministerio, no pedía ofrendas bien. No, al contrario, los de hoy en día no saben sufrir y padecer por causa del evangelio. Pero diga qué versión han salido de ellos. Son ladrones, son perversos, abusan de jóvenes. ¿Qué no hacen estos ministros de hoy? ¿Han entendido este principio de padecer en las pruebas por causa del Señor? No, no saben de nada de eso. Pero ya tienen su pago aquí, ya tienen su recompensa aquí. Pero el Señor Jesús le dijo a los que habían padecido con Él, dice, ustedes han estado conmigo desde un principio en mis tribulaciones, le dice a los apóstoles ahí en el Getsemaní. Ustedes han estado siempre conmigo. Pero un día estarán conmigo también donde yo estoy. ¿Cierto, hermanos? Si participamos de los vituperios de Cristo, también vamos a participar de su reino, de su venida, de su gloria, de esa eternidad. Amén, hermanos. Muy bien. Terminamos entonces con esta escritura. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Está hablando de la terminación que va a tener un cristiano, del proceso que Dios está haciendo en eso, para que seas perfectos. Oye, la hermana se mira más perfecta ahora. Sí, pero con la prueba que pasó. Ustedes, la prueba que está pasando la hermana Catalina es una prueba no pequeña. Ella misma lo ha dicho. Le he dicho al Señor que cuando salga yo de esto le voy a servir como nunca le he servido. Y quiero arreglar mi vida delante de Dios, todo conforme a lo tenga que hacer. Ella está hablando de su matrimonio, está hablando de todo, que no puede vivir en una vida sin casamiento, una relación en adulterio.
Si el Señor dice me deja vivir, voy a arreglar toda mi vida y lo voy a servir como nunca le he servido. ¿Usted cree que las pruebas no nos sirven, hermanos? Dijo David, hubiera yo, dice, perecido si no hubiera sido amonestado por el Señor. Si no hubiera yo sido quebrantado por causa de la palabra del Señor cuando fue a quebrantarle y humilló, me hubiera yo perdido, me hubiera yo extraviado. Por eso el Señor, que sabe todo, permite que pasemos nuestras pruebas y tribulaciones. Pero el Señor es justo y no da más carga de la que podemos llevar. No tengamos al Señor como que no sabe de nosotros. Señor, ¿por qué me mandas a mí esto? No, es que el Señor por eso lo mandó, porque sabe lo que tenemos que hacer y pasar. Amén. No creas que porque te tocó un marido que es inconverso, Dios te lo envió como una maldición y dice, ahí vas a padecer. No, es que Dios sabe por qué lo ha permitido. Y todo para que Él muestre su gloria. No creas que es para la gloria tuya, hermano, que pasen las pruebas. Todo es para la gloria de Dios. El que tú recibas un milagro de sanidad es para la gloria, pero Él te permitió estar enfermo. Pero tú tienes que aprender que viene de parte de Dios. Y que no es para que tú exaltes tu nombre el día de mañana. Es que yo recibí un milagro, tengo un gran testimonio. No, hermano, es para que Dios se gloríe. Para eso Dios permite todo eso. Pero eso no entendemos. ¿Por qué paso pruebas? Es porque Dios, sin duda, va a hacer algo en medio de la prueba que nosotros estamos pasando. ¿Cierto, hermanos? Muy bien, pues vamos a darle gracias al Señor que en medio de las pruebas el Señor conoce nuestro corazón. Y hay quienes en medio de la prueba, hermanos, se sienten muy felices con Dios. Sinceramente, hay hermanos que tú los miras en prueba. ¿Cómo está, hermano? Estoy muy contento, hermano, feliz. Pero no tiene dinero. ¿Y qué importa? El Señor está conmigo cada día. Y es todo lo que necesito. Yo no sé usted, pero yo he pasado tiempos de hambre. No tampoco peor que otras personas. Yo sé que hay gente en el mundo que ha pasado más hambre que yo y que usted, pero sí he pasado tiempos de angustias. Tiempos de probablemente me hice una comida al día. Pero aún así, en ese momento, yo no me sentía mal. Yo me sentía contento porque el Señor ha estado conmigo, ha estado en mi corazón. Y vaya, es suficiente eso. ¿Se entiende, hermanos? Así es que cuando tengamos suficiente, hermanos, vivamos como que no tenemos nada. Y cuando no tenemos nada, vivamos como que tenemos mucho. Bueno, no tengo, pero sin duda un día voy a tener. Y tendré cuando el Señor lo permita. Y no voy a ser feliz cuando lo tenga, soy feliz ahora cuando lo tengo. Cuando no tengo lo que no tengo, de todos modos, no me hace falta. ¿Se entiende? Porque el Señor es suficiente. Así que en mi prueba, Señor, tengo gozo, tengo paz, tengo tranquilidad. Muy bien. Y sé que el Señor está obrando para sacar lo mejor de mí. Le digo a mi hijo, cada vez tengo más presión. Y la presión es que necesito enseñarme más bien cada día. Esa es la presión que hay en mí. Y muchas más, yo lo sé, no pensar en ustedes, en que Dios los bendiga, los ayude, orar por ustedes, llamarle y muchas cosas más que pasan en mi mente. Presión con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo lo demás de la vida. Pero en cuanto a mi fe y mi cristianismo, mi presión sigue más, y entre más número de gente haya, mi presión va a aumentar. Entonces, ¿cuándo se va a jubilar? ¿Algún día va a descansar? Sí, pienso que un día sí. Pero no, dijo el guacho, no ahorita. De seguro me falta un poco más de tiempo, mientras tenga fuerzas y salud, no lo sé. Pero sin duda sí tengo claro esto, de que mi presión va a seguir. No sé cuándo vaya a parar, no creo que va a terminar. Creo que va a disminuir un poco un día, no que va a terminar. Y me voy a morir junto con presiones de la vida, pero hasta ese día el Señor va a sacar lo mejor de mí hasta mi último aliento. Pero con presiones. ¿Se entiende? Así murieron los apóstoles con presión hasta el último momento de su vida. Digo, tal vez la idea que algún día baje mi presión es que
Otro hermano por aquí ya se hizo responsable y dice, oh, él va a predicar. Que predique el hermano. Y yo estoy ahí sentadito, muy contento, diciendo, gloria a Dios, hermano. Así está bien, hermano, predique. Y yo aquí también me gozo. ¿Se entiende? Pero mientras siga todavía con este hábito, mi presión sigue. Y más que ustedes siguen siendo más entendidos y conocedores de la palabra del Señor, mi presión sigue. Mi compromiso sigue más. Pero es bueno mi presión porque me va a hacer que me sea más enseñado. Es que no es para destruirme, es para bien. Igual a ustedes, si sienten alguna presión de aquí de parte de Dios y de parte de la iglesia, no se vaya, no voltee a otro lado, afrente su situación, hermano, como cristiano. No salga corriendo. Dijo el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que corren o retroceden, sino los que se impulsan para seguir adelante. Amén, hermanos. Y en lo secular también, hermano, no tenga miedo a la aflicción de la vida. Si la vida lo presiona, es para que sea mejor. Es como el instrumento, la guitarra, si ha de sonar bien, tiene que presionar la cuerda bien. Si la presiono mal, va a salir un sonido fuera de tono, que va a distorsionar el canto, va a distorsionar la voz. Pero cuando lo aprietas bonito, suavecito, pero un poquito fuerte, sale un sonido que deleita al oidor, deleita al oyente. ¿Se oye bien eso? Sí. Mire por dónde lo estoy llevando. Y eso quiere ver Dios, que le deleitemos a Él. Al salir de nosotros lo mejor, la mejor vida, el mejor carácter. La hermana Cristina, qué lindo carácter ya empieza a tener. ¿Se entiende? El hermano José, que hace años tenía una mentalidad de que no había quien pudiera con él, se agarraba hasta con los chorros y todo. Y no había quien lo dominara, pero hoy es una ovejita con pelito blanco. ¿Se entiende? Pero ha sido procesado. Años de estar solo sin su familia, con falta de amor de la familia, solamente el que le daba amor era Dios. Y ha sido procesado en la soledad. ¿Cierto? Pero hoy ve una versión mejor de un cristiano, míralo. Pacífico, vaya peñísquelo, ni hace nada. Porque Dios ya lo ha perfeccionado. Dígale pelón o dígale lo que te quiera, pero él no se enoja. Pero hubiera hecho pelón hace 15 años. Cuidadito, porque era don José Maya Rivera. ¿Se entiende? Mire a Elba la versión hace 20 años, olvídese. Chaparra, pero se tenía que salir corriendo a ella porque le daba con todo. Y así hay algunos que hoy estamos aquí todavía, ¿verdad? Como que nos identificamos, ay, yo tengo todavía ese carácter, ¿será que Dios va a trabajar conmigo? Dios va a trabajar contigo. Él sabe por dónde va a trabajar contigo. Él sabe por dónde te va a llevar en ese desierto y en esa afrenta para que saque lo mejor de ti. Lo más dócil de ti, lo más humilde de ti. Y al rato Él lo luzca y diga, mira, esta es mi novia, esta es mi iglesia, esta es mi esposa. ¿Entiende? Por eso cuando sale la melodía del instrumento se aprecia. Pero tampoco es demasiada la presión, porque si le doy demasiada presión la cuerda se puede romper. Si le toco demasiado duro el piano puedo romper la tecla. Pero Dios sabe tocarnos adecuadamente y darnos la prueba adecuadamente. ¿Cierto? Así que lo que usted está pasando hoy, lo que yo estoy pasando hoy, hermanos, al rato va a salir un mejor sonido, una mejor versión. Y mira, Elba, qué bonito canta esa Elba. Le sale una voz bonita. Antes le salía una voz más ronca, pero hoy el Señor la ha limpiado más. Esto lo digo ella porque ella no se enoja conmigo, pero si se enojara conmigo, mejor ni le digo nada, porque yo sé que no aguantaría, pero a los que utilizo para un ejemplo así, yo les digo con cariño y respeto, no los ofendo, no trato de ofenderlos. Es más, no me gusta hacer muchos chistes, solamente lo digo con forma de traer algo de ilustración, ¿se entiende? Madalena no digo mucho, no sé si se vaya a enojar, pero vamos a esperar el proceso. Nada, mentira, hermanos. Madalena ha pasado por muchas circunstancias que solo ella sabe y el Señor. Y por algo ha pasado, él sabía dónde le iba a pegar para que se compusiera también en muchas áreas, ¿cierto? Ella sabía lo que tenía en su corazón. ¿Y quién sabe lo que tiene en el corazón? Dios sí sabe.
Por eso no rehusemos al trato de Dios con nosotros, porque Él nos está perfeccionando. Amén. Pónganse de pie y démosle gracias al Señor. Afrontemos las tribulaciones con gozo. Amén. Oremos para ser despedidos y demos gracias al Señor. Señor, muchas gracias por esta palabra que nos ministró. A mí, Señor, me ha llenado mi corazón el saber que